Bueno, ahora sí. Bueno, entonces empezamos con este nuevo encuentro. Voy a cerrar esto aquí. Perfecto. Bien, bueno, la idea es que sea el primer encuentro de varios que tengamos este año. El año pasado y el anterior, los encuentros formativos habían estado más orientados en, y esto yo lo hablé individualmente quizás con las investigadoras que se suman este año y quienes ya estaban acá, que era bibliografía orientada a estudios subnacionales en un momento, después a políticas de género, políticas de igualdad, políticas para mujeres, que ahí tuvimos un texto de Ana Laura Rodríguez Gustá que clasificaba bien los distintos tipos de políticas, que hoy tenemos otro capítulo que es de la misma autora, ¿sí? Vamos a retomar con ella. Y la verdad es que me pareció que para este año estaba bueno empezar como un poco más atrás, ¿no? Porque ya con los textos, con las lecturas que yo les asigné, como que no estábamos cuestionando mucho la manera de hacer ciencia, ¿no? Ya estábamos insertas, eran textos más de ciencia política, artículos académicos, y estos textos que elegí para hoy, que ahora voy a pasar a compartir pantalla, esta presentación yo la sumé en el calendar, así que a quienes estaban sumados en el calendar quizás les llegó la notificación de que suma estoy. Pero bueno, la bibliografía que había propuesto era esta, ¿no? Que eran 5 textos y especialmente yo creo que para arrancar uno, que es el de Sandra Harding, que se cuestiona en esto de si existe o no un método feminista, ¿no? Y esta es quizás como un encuentro que podría ser una clase de pensamiento científico del CBC, tranquilamente, que estaría buenísimo que lo pudiéramos ver en el CBC. O sea, el spoiler es que obviamente no se ve esto, pero que es, digamos, ¿a qué nos referimos con epistemología? Y para quien leyó el capítulo que es la epistemología feminista, de Daniela Suárez Tomé, Leandro Giri y Lucía Federico, está esta definición, ¿no? Que se puede entender la epistemología como la filosofía de la ciencia, ¿no? Y que es por lo general lo que se da en la introducción al pensamiento científico, ¿no? Filosofía de la ciencia, positivismo, racionalismo, bueno, las distintas posturas dentro de la epistemología, que es en última instancia una pregunta acerca de ¿qué es lo que se considera un conocimiento válido? ¿Cómo se produce el conocimiento? ¿Cuáles son los métodos válidos para producir conocimiento? ¿No? Y sobre todo conocimiento que catalogaríamos como conocimiento científico, ¿no? Que es, bueno, básicamente, ¿qué es ciencia? ¿Cuándo consideramos que hay ciencia, ¿no? Entonces, en esa discusión, yo creo que para hoy estaba bueno empezar con este capítulo de Sandra Harding, que van a ver que después las otras autoras y autores la citan a Sandra Harding porque es como, bueno, una de las precursoras en esto de la epistemología feminista. Entonces creo que tenemos que arrancar por ahí, ¿no? Tanto el texto de Sandra Harding como el de Bárbara Biglia y Nuria Verges y Capitolina Díaz Martínez y Sandra Dema Moreno son textos que yo se los traigo del máster en estudios de género allá de la Complutense, que los vi en la materia de metodología de investigación justamente, ¿no? Entonces es bibliografía de la maestría, ¿sí? Y los 2 capítulos del libro de Eudeva de epistemología feminista, que es que yo les escaneé. Esperen, vamos a sacar esto. Bueno, es el de epistemología feminista. Yo les escaneé el capítulo 15, que trata específicamente sobre métodos, una metodología feminista para las ciencias sociales, pero después está el capítulo más introductorio, que es este de qué es la epistemología feminista, ¿no? Y estos son 2 capítulos de este libro que lo editó Eudeva y que se publicó en 2024. Entonces es muy reciente, y para quienes leyeron esos capítulos habrán visto que son como muy capítulos de manual, ¿no? Como que están orientados para si alguien quiere dar una clase sobre este tema, cuáles son los principales claves del capítulo, posibilidades de actividades, ¿no? Para debatir sobre estos temas. Entonces la lectura es bastante amena, ¿sí? Los otros textos sí son un poco más pesados, estos últimos 2 la verdad es que son bastante livianos. Lo que no quiere decir igual que, por ejemplo, el capítulo de Ana Laura Rodríguez Gustá, que es esta autora que ya conocemos porque la hemos leído antes,
no plantee cosas igual que son complejas, ¿no? Por más que el capítulo sea cortito y que esté muy sencillo, está planteando esto de la metodología de la acción, la investigación-acción, que no es nada sencillo tampoco. Entonces, bueno, para empezar, antes de que empecemos con la exposición propia de los textos, hay algo que me gustaría hacer y que está vinculado un poco con la idea de lo que vamos a ver hoy, que es esto de situar a las autoras y a los autores, ¿no? Siempre que hablamos de epistemología feminista, y vamos a ver que justamente Sandra Harding es quien lo plantea, pensamos en el conocimiento y en la investigación como una investigación situada, ¿no? ¿Qué es esto de situar a los investigadores o las investigadoras, o situar la producción de conocimiento? Es las investigaciones y los investigadores e investigadoras están en determinado contexto, ¿no? Y entonces tenemos que entender y hacer investigación, va a decir Sandra Harding, y no quiero pisarle más a Sophie, que después nos va a contar de esto, pero desde abajo, ¿no? De abajo hacia arriba. Entonces, como estamos en esta perspectiva, vamos a situar, ¿no?, a las personas que estamos leyendo, básicamente. Entonces les traje un poco de información de todas las autoras y el autor que tenemos para leer para hoy, y eso fue lo que, o sea, de mi parte, lo que armé, para después ya darles la palabra a ustedes, pero bueno, para que nos posicionemos desde dónde estamos leyendo también, ¿no? Y a quiénes estamos leyendo. Bueno, Sandra Harding falleció el año pasado, y ella, bueno, las tenemos que situar en Estados Unidos, y como les decía, bueno, ella era filósofa, epistemóloga y feminista. Esto lo saqué de un artículo que hablaba justamente de ella en el marco de su muerte del año pasado. O sea que siempre se dedicó, ¿no?, al trabajo de la epistemología, a estudiar la producción de conocimiento, y se la reconoce como una de las precursoras o fundadoras de la teoría del punto de vista feminista. Que si leyeron el capítulo de qué es la epistemología feminista, o el texto de Ana Laura Rodríguez Gustá, o inclusive el de Martínez y Dema Moreno, Díaz Martínez y Dema Moreno, hablan de la teoría del punto de vista feminista, ¿no? Inclusive Sandra Harding, después lo veremos cuando nos cuente Sophie, pero en el epílogo, que es de unos años después, ella dice que, bueno, que esto que ella estaba planteando se usó para darle forma a esto de la teoría del punto de vista feminista, que se basa como en tres pilares, ¿no? Esto del conocimiento situado, el reconocimiento del privilegio epistémico y la vinculación entre la asociación entre la producción de conocimiento y sus implicaciones políticas, ¿no? Que si vamos un poco y retomamos otras, bueno, más teóricas feministas, tipo Kate Millett, ¿no?, esto de que lo personal es político, ¿no? Bueno, la ciencia también es política, ¿no?, y tiene implicaciones políticas, pero esto se incluye desde esta perspectiva feminista, ¿no? No es algo que la ciencia tradicional haya planteado. Esto es muy breve porque no quiero sacarles tiempo a ustedes. Después tenemos este capítulo de qué es la epistemología feminista, que se publicó en 2024, y las autoras y el autor, bueno, son argentinos y argentinas. Daniela Suárez Tomé, quizás la ubican, ella está en economía feminista, forma parte de economía feminista, y justamente dentro de economía feminista está dentro de este eje de filosofía, ¿no? Y ella forma parte del Instituto de Investigaciones Filosóficas y da materias vinculadas con filosofía feminista en la UBA, ¿no?, en la Facultad de Filosofía. Bueno, Leandro Guiri es ingeniero químico, a mí me llamó la atención eso, pero es doctor en epistemología e historia de la ciencia, ¿no?, por eso está como autor en este capítulo. Y después está Lucía Federico, que viene también de las ciencias más naturales, porque es licenciada en ciencias biológicas, pero también tiene un doctorado en epistemología e historia de la ciencia, ¿no? Y bueno, son también, las tres se dedican también a la docencia universitaria. Entonces, por eso les decía que estos capítulos también son como medio de manual, ¿no?, como para alguien que tiene que dar clases sobre este tema. Esperen que ahí le acepto a Maggie. Ahí va.
Bien. Dentro de este libro está este capítulo 15 que yo les escaneé. Esto, bueno, está quedando grabado, pero no importa. Les escaneé ese capítulo porque ese sí no está accesible. El capítulo de qué es la epistemología feminista sí está en formato abierto. Y este capítulo a Ana Laura Rodríguez Gustá, como les decía, ya la habíamos leído. Y sobre todo cuando vimos esa clasificación de los tipos de políticas, ¿no?, vinculadas a la igualdad de género, que tiene una matriz bastante interesante para clasificar las políticas y que yo recomiendo que quienes no estuvieron el año pasado pueden ver. Eso sí quedó grabado en los encuentros formativos que están grabados en la playlist. Y bueno, Ana Laura Rodríguez Gustá es socióloga, es doctora por la Universidad de Notre Dame y bueno, es docente. Yo no sé si sigue ahora como docente en la UNSAM, pero estaba como docente en la Universidad Nacional de San Martín, inclusive dirigía la maestría en políticas públicas, higiene, pensamiento del desarrollo, y también se dedicó mucho a hacer consultoría a organismos internacionales como el BID, en temas de capacidades institucionales, igualdad de género, organizaciones. Entonces, cuando van a ver que en el capítulo de Ana Laura Rodríguez Gustá, ella habla también de su experiencia como consultora, ¿no? Y da quizás algunos ejemplos de trabajos que hizo ella en el marco de consultorías a, no sé, PNUD, ONU Mujeres, organismos internacionales. Bien. Y después, los últimos dos textos que quedan, que son de autoras que vienen de España, porque como les decía, esta es bibliografía así de la maestría de allá. Tienen este texto de Bárbara Biglia y Nuria Berges Bosch, que estas autoras también tienen un capítulo en un libro que yo les sumé en la bibliografía. Después podemos repasar eso, dónde está la bibliografía, que tiene la carpeta con la bibliografía del grupo y de los distintos ejes. Tienen un capítulo en un libro que se hizo sobre la perspectiva de género en el ámbito universitario de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Por qué? Porque ambas hicieron alguna estancia de investigación en Argentina. Entonces me parecía interesante también traer esto. Digo, conocen del contexto latinoamericano también. Son españolas, pero ambas hicieron estancias de investigación en distintos países de América Latina también. Y bueno, Bárbara Biglia es doctora en psicología, pero es parte, ¿no?, coordina este seminario interdisciplinar de metodología de investigación feminista. Y después Nuria Berges Bosch, ella es politóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctora en Sociedad de la Información y del Conocimiento. Bueno, y esto, ambas hicieron estancias de investigación, inclusive Nuria Berges Bosch en el Gino Germani en Buenos Aires. Entonces me parecía interesante para traerlo también. Y las últimas autoras son españolas también, las dos, que este es el capítulo que tienen acerca de metodología no sexista en la investigación y la producción del conocimiento, que creo que Agustina fue la que se anotó para leer este capítulo. Bueno, vienen... El anterior. Vos te anotaste en el anterior, en el de Nuria. Perfecto. Entonces en este no me acuerdo quién se anotó, pero alguien se anotó. Yo me anoté. Sol, perfecto, Sol. Buenísimo. Bueno, estas dos autoras son también españolas, vienen del derecho de la sociología, pero también se han dedicado a la metodología de investigación. Y bueno, y forman parte de las redes, bueno, en este caso de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España. Bueno, y si las googlean, o sea, van a encontrar muchas cosas de las autoras porque son todas bastante conocidas y referentes en estas temáticas. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir esto. Bien, antes de que empecemos. Hola Maggie, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Vicky y yo, Sí. una consulta. Había más textos, ¿no?, que
Yo no entendí muy bien. De repente había un montón de textos. ¿En la carpeta? Sí, Sí, había un montón. como un montón sugeridos y vos Sí, tomabas estos estos para el 5, encuentro de hoy. exacto. Para el encuentro son solo estos 5, que eran estos 2 capítulos del libro de Eudeva, y después los 2 artículos más académicos y este capítulo de Sandra Harding. Que yo medio como el orden en el que le fui diciendo a las autoras es más o menos el orden que me parecía que estaba bueno para tomar para que veamos hoy, que es definitivamente partir de Sandra Harding, porque es la autora que citan todo el resto de las autoras. Y después ir como más quizás con los capítulos del libro de Eudeva, que son más como estos simples a la lectura, pero no quiere decir que sean simples los que están planteando, para repasar un poco esto de qué entendemos por epistemología feminista, como que ir a los conceptos básicos para después adentrarnos en los otros 2 artículos que son más de estrategia ya de cómo implementar una metodología feminista desde reconocimiento de los sesgos sesgos androcéntricos y machistas que tienen las investigaciones y cómo podemos lidiar con esos sesgos y qué preguntas nos podemos hacer dentro de nuestras investigaciones para chequear si efectivamente estamos haciendo investigación feminista o no, que ese es el capítulo de Nuria y Bárbara Biglia. Bien. Bueno, ¿había algo más que quería decir? No. Esto sí, pregunta antes de adentrarnos, como sensaciones. Cuando leyeron, si leyeron alguno de los textos, como qué sensación les quedó de leer. ¿Habían leído ya algo sobre este tema? Quizás empezamos por ahí. Por mi parte, yo la seguía a Daniela en redes. Entonces, y hice un taller con ella de Tierra Violeta con Diana Mafía para leer el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Es excelente, Daniela, explicando, digamos, y en temas de filosofía que no son sencillos, es muy buena. Sé que también tiene un podcast, es como que se ocupa de la discusión, ¿no? Además del estudio académico en el que se destaca. Y en Twitter es muy divertida. O sea, yo la seguí así. El texto que leí yo, que es el de Harding, me pareció bastante complejo, pero porque además yo no estoy muy familiarizada con todos estos temas de epistemología y metodología, entonces sí me resultó un poco sí, difícil. También había algunas cosas que me llamaban la atención de si era medio como esencialista quizás, o binaria, su mirada, como lo femenino y lo masculino es algo de lo que ella lo reproduce en su desarrollo. Entonces, pero no tuve tiempo de buscar un poco más, a ver que no leí los otros textos, no sé si alguien pudo leer también este, cuando me toque comentarlo, desde ya, si alguien más lo leyó, pues son bienvenidos sus aportes. Hay un tema ahí, Sofi, también sí, con esto del binarismo, yo coincido, que también es, bueno, ella está hablando en la década del 80 y la revisión después la hace en la década del 90, pero en algún momento ella habla, creo que es que lo leí en de que se estaba empezando a dar este debate acerca de la construcción del género y si había algo de esencialista ahí o no, como que lo desliza como muy, como que se estaba empezando a dar ese debate. Entonces sí, ella siempre habla de lo masculino y lo femenino y habla en términos dicotómicos, pero no sé necesariamente si es si es muy binaria en el sentido de que como que lo deja ahí planteado como que se estaba empezando a dar este debate. Pero sí, vamos a tener igual bastante de eso en varios de los textos.
se habla más en términos de masculino o femenino, ¿no? Inclusive de sexo y no de género. Alguien, bueno, Sofi ya lo dijo, pero digo, ¿alguien había leído ya de epistemología feminista antes? Yo en la maestría sí. Bien. Pero en ciencia política jamás. Bien. Bueno, yo sí, hasta la maestría tampoco había leído nada de epistemología feminista, entonces ya que muchas están en la carrera de grado, todavía me parece que estaba bueno poder incorporar algo de esto antes de que se gradúen y que tengan como otra visión también, porque si vamos a nuestras metodologías, método 1 y 2, ahora no vamos a este debate, ya nos adentramos en métodos cualitativos, cuantitativos, como que, por eso les digo como que hay que ir más atrás de eso, ¿no? Que inclusive el texto de Díaz Martínez y de Emma Moreno plantea esto de que, bueno, tenemos que salir de esta dicotomía entre lo cuanti y lo cual, y va más allá de esta dicotomía de si la metodología feminista tiene que ser quali o sea, que si hacemos cuanti no estamos siendo feministas y que tendríamos que hacer solo quali, ¿no? Como que ese debate que se da también dentro de las ciencias sociales, ¿no? Que si todo tiene que ser cualitativo para que realmente sea válido. Entonces, como que ellas dicen, tenemos que saltar como que esa discusión. Y es algo que efectivamente esto, como que en la carrera no nos damos este debate, ¿no? Ya partimos y si vemos en lo que vemos en epistemología de la ciencia, es más esta discusión entre el positivismo, racionalismo, el comprensivismo, criticar efectivamente la neutralidad valorativa del positivismo, como bueno, todas estas características del hacer ciencia, pero hay otros debates que nos podemos dar, entonces por eso les decía que me parecía importante partir de acá, ya que estamos haciendo investigación, bueno, ¿qué tipo de investigación queremos hacer? ¿No? Como que ese es el primer paso que tenemos que definir, que no va a ser sencillo, o sea, hacer investigación feminista, tratar de construir esta metodología feminista, no es sencillo, porque estamos dentro de una academia que se rige por la ciencia esta tradicional, ¿no? Y los métodos tradicionales. Entonces, bueno, nos va a implicar un esfuerzo quizás doble, pero me parece que vale la pena, ¿no? Al menos hacer el intento, ¿sí? De revisar nuestra práctica como investigadoras también, ¿no? Y en ese sentido, este capítulo de Nuria y Bárbara Biglia está bueno porque incluye preguntas bien directas, ¿no? Para que una se puede hacer para ver si su investigación está siendo feminista o no, básicamente, ¿no? Bien, bueno, no quiero robar más tiempo porque tenemos 5 textos y lo ideal es que tengan cada una, no sé, 10, 15 minutos, ¿no? Para poder como compartirlos, ya que son 5 textos, eso más o menos nos lleva 1 hora y que nos quede como algún ratito libre también después para poder charlar. Esto, como las ideas generales, o sea, qué nos podríamos llevar de cada uno de estos textos, y bueno, aspectos que crean que nos puedan servir también, ¿no? Como para nuestras investigaciones. Así que bueno, el texto de Sandra Harding, entonces leyó Sofi y alguien más, ¿no? Bueno, Sofi, entonces, adelante. Vos, Vicky. Vos también. Bueno, yo había buscado algo de info de la bio de Sandra Harding. Encontré la misma información que nos compartió Victoria recién. Ella murió el año pasado, a pocos días antes de cumplir los 90 años. Además de su destacada trayectoria académica, también tuvo intervención como consultora en organismos internacionales, según la información que encontré, para la Organización Panamericana de la Salud, para UNIFEM, que es como la antecesora de ONU Mujeres, y también para UNESCO. Bueno, este texto, como les decía Vicky, es de 1987. Y bueno, entiendo que es como un clásico y da un poco de fundacional de esta temática de la epistemología feminista. Lo que ella
igual cuando empieza dice, bueno, ya hace 2 décadas que estos temas se están conversando, se están debatiendo, se están discutiendo. Entonces trata de analizar por qué se habla de un método feminista y a qué se refieren esos debates. Y lo primero que hace es distinguir, porque ella cree que hay una confusión entre qué es método, qué es metodología y qué es epistemología. Y bueno, da ejemplos, y lo que dice es que las investigaciones feministas pueden utilizar cualquier método, o sea, que no es el método feminista lo que hay que describir, digamos, que las técnicas para recabar datos, que es lo que ella considera que es el método, dice que hay 3: escuchar a los informantes o interrogarlos, observar el comportamiento, y 3: examinar vestigios o registros históricos, que esos 3 métodos, que serían las técnicas de investigación, las pueden usar las investigadoras que quieran hacer investigaciones feministas, ¿no? Entonces, como que insiste en que no se hable de un método feminista porque eso aporta confusión, ¿no? Y después habla de, bueno, la metodología como cómo aplicar, o sea, cómo se hace para aplicar teorías tradicionales a temas que le puede interesar a una feminista, ¿no? Sería algo así, creo. En general todos son como preguntas disparadoras, ¿no? Además de que ella va diciendo su opinión sobre estos temas, cuál es su posición. Elabora y plantea muchas preguntas que me parece que está buena en el sentido de, bueno, que invita a la reflexión. No es que dice esto es así y asá, sino que va construyendo con preguntas. Y bueno, y sobre la epistemología, lo que pregunta es si las mujeres pueden ser sujetos de conocimiento, y también cómo se aplican a las... O sea, ella considera que la ciencia es androcéntrica, ¿no? Y la investigación hasta ese momento es androcéntrica, que toma a lo masculino como universal. Eso sería que es lo androcéntrico, ¿no? O sea, tomar la experiencia masculina como la universal. Entonces, lo que ella considera es que hay que ser claros en decir, bueno, esta es la experiencia masculina, no es la del ser humano en su universalidad, y cuando analiza las experiencias femeninas, esto no es lo universal, no es lo humano, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo rescato, por un lado. Y entonces empieza a analizar, bueno, qué se fue haciendo hasta ese momento, y hace como una especie de crítica, ¿no? Y llama la atención como diciendo, bueno, tenemos un problema que es que se trata de la suma o agregación de mujeres en las investigaciones, ¿no? Entonces esta es la estrategia que se ha dado hasta ahora, la epistemología o la ciencia feminista, o así considerada, o autodenominada feminista en ese momento, y es la suma o agregación de las mujeres. ¿Y por qué es problemático? Entonces, da 3 ejemplos. Que en las investigaciones feministas se ha tratado de incorporar al análisis a 3 clases de mujeres. En primer lugar, a las científicas mujeres, ¿no? Y ahí da un ejemplo que me puse a investigar un poco más porque me llamó la atención, que es el caso de Rosalind Franklin. No sé si están familiarizados con esta anécdota, pero resulta que en un descubrimiento que tuvo que ver con la estructura de doble hélice del ADN, se entregó el premio Nobel a 3 científicos varones y se desconoció la participación de un descubrimiento clave para llegar a ese descubrimiento de que cómo era la estructura del ADN. Hubo participación de una mujer científica que estaba investigando ese tema, y sus colegas se apropiaron de su descubrimiento, compartieron información sin su consentimiento,
y ellos llegaron a una conclusión, que fue muy importante, por supuesto, y bueno, entonces eso llevó como a la invisibilización total del aporte que ella tuvo en este descubrimiento. Por supuesto no fue reconocida con el premio Nobel. Pero bueno, le estuve preguntando un poco a Gemini qué ha pasado, y cada cosa que le preguntaba era peor porque hay toda una fundamentación desde el Nobel de por qué no la incluyeron, y en parte tiene que ver con que, bueno, cuando esto se supo, digamos, de su participación en este descubrimiento, ella ya había fallecido, y no se otorgan premios Nobel póstumos. Entonces, no solo le robaron sus ideas, sino que se murió de cáncer, no me acuerdo si era de ovario de mama, y quedó ahí, pero bueno, es como que se habla del caso de Rosalind Franklin para ejemplificar esto, por lo menos en las ciencias naturales, ¿no? Entonces hay como una reivindicación, una de las estrategias es reivindicar las trayectorias y las investigaciones de mujeres científicas. Esa es una de las estrategias. Otra de las estrategias es sumar a las y investigar como objeto de estudio, digamos, a las mujeres que participan en la vida pública. Y ella ahí me pareció muy interesante la crítica porque me pareció como que tenía un poco que ver con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, ella dice que el problema de esa suma o de esa investigación sobre o esa observación de las mujeres que participan en la vida pública es que estamos tomando el criterio de que lo que los hombres hacen es lo importante. Entonces, si lo importante es la vida política, bueno, investiguemos a las mujeres que se meten en este mundo masculino, ¿no? Entonces es un poco como que caemos un poco en la trampa androcéntrica en vez de darle valor a las actividades en las que las mujeres siempre se insertaron y son como etiquetadas como lo femenino. Y ahí habla un poco del tema de cuidados, no con estas palabras, ¿no? Pero se refiere a eso, entiendo yo, eso que yo entendí. Y las terceras mujeres a las que la ciencia ha prestado atención es a las mujeres que han sido víctimas de las formas más brutales de dominación masculina, ¿no? Entonces habla de explotación económica, discriminación política, pero no habla de violencia de género, pero entiendo que también está hablando de eso. Y lo que señala sobre eso es que se pone el foco en el lugar de víctima de las mujeres y no en el lugar de resistencia o de agentes que ofrecen una resistencia a esa dominación. Digamos, como en el énfasis, por decirlo así. Pero bueno, lo que tenemos que pensar es que escribieron esto en 1987. Por ahí después sí se hizo un poco más de análisis de, bueno, cómo se organizan las mujeres, los movimientos de mujeres, cómo resisten a las violencias. Perdón. Perdón. Bueno, entonces, hasta ahí lo que es hasta ese momento, ¿no? Ella analiza lo que hay hasta ese momento de investigación feminista. Hace estas críticas y después trata de decir, bueno, ¿cuáles son los rasgos para que nosotros podamos identificar investigaciones feministas? Y son 3. Es nuevos recursos empíricos y teóricos, las experiencias de las mujeres. Ella plantea a lo largo de todo el texto que el problema de la ciencia androcentrista es que no se refleja la experiencia de las mujeres y su intervención en el mundo social, ¿no? Por esto de tomar la experiencia masculina como la universal, ¿no? Entonces, pues, algo que ella propone que para identificar cuando una investigación es feminista es, bueno, que sea la experiencia de las mujeres lo que se quiera estudiar, contar, entender, ¿no? Entonces, me gustó mucho una pregunta que ella hace cuando da un ejemplo, se los voy a leer, dice, ¿por qué se considera que arriesgarse a morir representa un acto específicamente humano y que por el contrario dar a luz es simplemente un hecho natural, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo está así, siendo como provocativa para decir,
bueno, para despertar un poco, sobre todo, me imagino yo, en ese momento en el que no habría tantos planteos de este tipo. Y después, entonces, ese es el primer rasgo que incluye las experiencias femeninas o de las mujeres. Otro es un nuevo propósito para la ciencia, estar a favor de las mujeres, dice ella, en el sentido de ofrecer a las mujeres explicaciones de los fenómenos sociales que quieren y que necesitan. Porque dice que también qué pasa con la problematización, ¿no? O sea, ¿por qué nos debería interesar algo que es exclusivo del mundo masculino? Nosotras necesitamos explicaciones, por ejemplo, en este ejemplo de dar a luz, lo que significa dar a luz o así. Y el tercero es el nuevo objeto de investigación, situar a la investigadora en el mismo plano crítico que el objeto explícito de estudio, y ahí es donde trae un poco lo que nos comentaba Vicky de la mirada situada, nos habla de no solo de género, sino de clase social, de raza, digamos, como que incluye esto, que sería como lo que después terminamos conociendo como la perspectiva interseccional. Pero bueno, y después, otra cosa para destacar es que ella habla de que los varones también pueden ser feministas, y eso me pareció que es muy interesante también para lo temprano, ¿no? Porque por ahí, por lo menos en mi experiencia, una se va acercando al feminismo y empieza como a entrar en esta rivalidad de nosotras contra ellos, y después, bueno, ella ya había dicho, bueno, los varones pueden ser feministas, hay que incluirlos siempre que, nada, hagan estas cosas que ella dice, ¿no? Situarse, tratar de tomar las experiencias de las mujeres, analizarlas, entenderlas, incluirlas en las investigaciones, y que los propósitos no sean la sujeción y la dominación, sino poder resolver las cuestiones de la desigualdad. Bueno, yo creo que estoy hasta ahí, pero no sé si me faltó algo importante. Gracias, Sofi. Sí, está bueno ella dice, bueno, unas últimas dos cuestiones, ¿no? Y ahí mete esto de si los hombres, los varones pueden hacer investigación feminista o no, ¿no? Y si es solo investigación, que debería ser esto, ¿no? Por agregación de mujeres, que solo las mujeres pueden hacer investigación feminista. Que está bueno el debate y que sigue, o sea, al día de hoy, ¿no? Como creo presente. Yo nada más quiero retomar algo, que es esto de Sofi mencionó estos como criterios, ¿no? O rasgos metodológicos, que estos 3 criterios o rasgos que habría que toda investigación para ser considerada feminista debería incluir, que la primera, que es esto de incluir la experiencia de las mujeres, también tiene que ver con cómo definimos los problemas de investigación, ¿no? ¿Qué problematizamos? ¿Qué queremos estudiar? ¿Cuál va a ser nuestro objeto / sujeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es el problema que queremos estudiar? Bueno, eso es ahí incluir la experiencia de las mujeres, en cómo se definen los problemas de investigación también, ¿no? Como decía Sofi, quizás si nos limitamos solo al ámbito de lo público, estamos dejando todo lo que sucede dentro del ámbito de lo privado, que es lo que se asocia a las mujeres históricamente, ¿no? Y que nunca fue objeto de investigación. Por ejemplo, esto, ¿no? Trabajo doméstico, que acá les traía, bueno, tengo acá este libro de Silvia Federici, que es Revolución en punto cero. No, esperen, esto de blurearme ahí. Ahí, Revolución en punto cero, que es, bueno, todo sobre el trabajo doméstico, la reproducción y las luchas feministas, y es una de las primeras que empieza a trabajar esto, ¿no? De investigar científicamente cómo funciona el trabajo doméstico, básicamente, ¿no? Eso es incluir un problema que viene de la experiencia de las mujeres y empezar a hacer ciencia también sobre problemáticas que afectan a las mujeres. Y este segundo punto que decía Sofi, o sea, solo me voy a puntualizar en estos 3 criterios porque me parece que es importante, de que los resultados de nuestras investigaciones sean para mejorar las condiciones de las mujeres, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con esto que vamos a ver después de la investigación-acción,
¿no? Que haya una acción, o sea, que lo que estemos investigando después tenga una propuesta en términos de ya sea política pública, acciones, ¿no? Que se implemente en algo, ¿no? O sea, ¿para qué es la producción de conocimiento si no? ¿No? Tiene que mejorar las condiciones de vida, digamos, de estos colectivos que son los que han sido, digamos, dejados de lado históricamente, y acá sí nos ponemos interseccionales en esto que decía Sofi, ella dice, bueno, la ciencia es siempre en este sentido androcéntrica, pero el hombre, o sea, androcéntrica significa hombre en el centro, ¿no? Como el hombre universal, pero ¿qué hombre? Blanco, burgués, ¿no? Bueno, lo mismo con las mujeres, agregar más mujeres o destacar el recorrido histórico de algunas investigadoras de mujeres no quiere decir que necesariamente, primero, que esas mujeres investiguen sobre temas que afecten a la vida de las mujeres, que es lo que siempre decimos, que haya más mujeres no quiere decir que esas mujeres sean feministas, ni que vayan a producir conocimiento para mejorar condiciones de vida, como así lo vemos en este debate de representación descriptiva y sustantiva, de que si más mujeres en política, o sea, efectivamente hay que asegurar que podamos acceder a los puestos de toma de decisiones, pero después eso no implica que vayamos a impulsar políticas públicas orientadas a mejorar los derechos de las mujeres y diversidades, ¿no? Como que ahí tenemos ese debate. Y eso tiene que ver también, esto de cómo se definen los problemas, con el contexto de descubrimiento. Que esto es algo que sí quiero como aclarar nada más, esta diferencia entre el contexto de justificación y contexto de descubrimiento, que viene muy de filosofía de la ciencia, que es contexto de justificación, hace referencia a, bueno, todos los si yo sigo un método científico y los procedimientos que tengo que seguir a la hora de hacer ciencia, entonces eso es como cómo justifico, ¿no?, lo que estoy haciendo. Y después el contexto de descubrimiento es esto, ¿no? Tiene que ver con la definición de los problemas, la definición de las hipótesis, como el paso previo, ¿no? Que históricamente el positivismo siempre deja de lado el contexto de descubrimiento, que eso es lo que Kuhn después, con su teoría de las revoluciones científicas y los paradigmas, trae, ¿no? Como, bueno, es necesario estudiar el contexto histórico, económico, político en el cual se está haciendo ciencia, contexto de descubrimiento. Y en este sentido, de investigación feminista es, bueno, son las experiencias de las mujeres, ¿no? Tener en cuenta eso. Eso. Y como ejemplo esto porque una cosa es leerlo y otra cosa es pensar esto, bueno, ¿cuántas cosas se han estudiado tomando en cuenta únicamente al hombre como un sujeto universal y se han dejado de lado? Por ejemplo, en medicina se ve un montón esto, ¿no? Desde los síntomas para poder identificar un paro cardíaco, que están asociados a síntomas en cuerpos de varones que no son los mismos que síntomas en cuerpos de mujeres, ¿no? Entonces, o mismo el otro día, por ejemplo, compartieron en varios medios feministas esto de que por primera vez se hizo un mapeo 3D con todas las terminaciones nerviosas del clítoris, ¿no? Y que este hallazgo, ¿no?, de un mapa 3D con todas las terminaciones nerviosas, es algo que viene 30 años después de como un mismo mapeo del pene, ¿no? Entonces, digo, son avances de la ciencia que lo podemos pensar en términos desde las ciencias naturales, desde todas las ciencias, que ¿por qué no se hizo un mapeo 3D de todas las terminaciones nerviosas del clítoris antes? Y ahí tiene que ver con una cuestión de cómo definimos los problemas y qué queremos investigar, ¿no? Y qué se investigó en cada momento, qué se definió como importante para investigar en cada momento. Era más importante investigar el cuerpo masculino que el cuerpo femenino. Y un órgano además asociado con el deseo, el placer, o sea, femenino, ¿no? Entonces fue relegado y llega 30 años después. Eso, ¿no? Entonces digo, como para que pensemos pequeñas cositas, que no son tan pequeñas, pero ejemplos que van más allá de las ciencias sociales y que tienen que ver con esto, ¿no? De cómo definimos un problema de investigación, que me parece bastante importante de este texto. Bien, no sé si alguien quiere comentar algo sobre esta autora, si lo habían leído. Yo creo que, bueno, léanlo igual, creo que es un clásico, que es como una de las precursoras en este tema y está bueno para leerlo, o sea, lo recomiendo. Y bueno, cualquier cosa después debatiremos si surgen más adelante, ¿no?
Bien, yo como para este orden que había pensado, pensaba que podíamos seguir con el capítulo de qué es la epistemología feminista, ya que estamos como en esta parte más del marco teórico, que es el capítulo de estas dos autoras y este autor, en el que está Daniela Suárez Tomé. No me acuerdo quién había leído ese capítulo. Sofi, ¿vos? Hola, acá estoy. Sí. Ah, Sí, perfecto, buenísimo. sí, ese leí yo. Bueno, va muy en sintonía, es como ir armando las partes con los otros textos, con lo que ya expuso Sofi. Voy a usar el plural femenino por una cuestión también de justicia, porque en el capítulo son 2 mujeres y un varón, así que voy a decir las autoras, las investigadoras. Bueno, es un capítulo introductorio del libro, es muy general. Me parece que hay un desafío por historizar, no solo en términos de siglos y demás, sino también como ordenar cronológicamente los sucesos y reparar en esos contextos donde se está produciendo la ciencia. Bueno, entonces, en un principio lo que hacen las autoras es preguntarse qué es la epistemología feminista, que es una pregunta que se preocupa por el campo dedicado al cruce entre género y ciencia, pero para comenzar a hablar de epistemología feminista, se advierten 2 significados. En uno está vinculado a la teoría general sobre el conocimiento. Se considera al conocimiento de manera amplia, y el otro significado que se presenta es sobre una teoría del conocimiento científico, que aquí se pone el foco en el conocimiento producido por la ciencia. Entonces se le confiere a la ciencia un estatus superior al de otras formas, al de otras maneras de conocer de los seres humanos. Entonces, epistemología se entiende ahí en un doble sentido. En un sentido amplio, porque remite a la cuestión de nociología, esto de la teoría general sobre el conocimiento, y en el sentido más restringido, que tiene que ver con la filosofía de la ciencia. Entonces, las autoras van a decir que la epistemología feminista se dedica sobre todo al análisis del conocimiento científico, es decir, como un sentido más restringido. Entonces, como dije en un principio, sitúan y reparan en la historicidad sobre la filosofía de la ciencia como disciplina. Entonces toman como punto importante a la Austria de fines del siglo XIX, donde Mach creó en la Universidad de Viena la primera cátedra específica de filosofía de la ciencia del mundo, y de ahí surge el Círculo de Viena y el empirismo lógico. Coexistiendo con eso, con ese fenómeno, estaba también Popper, creador del racionalismo crítico, y si bien eran antagónicos, compartían una serie de acuerdos como la importancia de la ciencia, como el saber más trascendente de la civilización contemporánea, entre otras cosas que también coincidían. Entonces, las autoras ahí lo que mencionan es que el periodo llamado clásico de la epistemología del siglo XX, conformado por estas 2 escuelas que señalé, pierde su esplendor, como bien decía Vicky, en el 1962, cuando Thomas Kuhn publicó una obra, un libro, que fue incluido en los estudios epistemológicos de la historia, de la psicología, de la sociología, y a ese periodo se lo llamó
historicista. Entonces ahí Kuhn lo que hace es inaugurar una mirada menos sacralizada de la ciencia. Entonces se ponen en juego y se tensiona la idea de qué valores toma en cuenta la producción científica. Entonces se empiezan a incorporar valores que no epistémicos, lo señalan ahí las autoras. O sea, todo lo que tenga que ver con las ideologías, los políticos, incluso pensamientos religiosos, económicos, que antes no estaban, no eran considerados parte de la producción de conocimiento y de ciencia. Entonces ahora pasan a ser tenidas en cuenta en la producción del conocimiento. Y todo esto se lo llama post-empirismo, ¿no? Cuando deja de tener esa predominancia, sí o sí tener que falsacionar, ¿no? un conocimiento, ponerlo a prueba todo el tiempo, porque ahora se extiende o se trata de ampliar un poco lo que se entiende como ciencia. Y esto las autoras señalan que genera las condiciones propicias para que la epistemología feminista surja como una disciplina filosófica. O sea, como que todo este caminito recorrido genera las condiciones de posibilidad para que podamos hablar de epistemología feminista. Entonces ahí plantean una serie de ejemplos también, donde exponen claramente que a las mujeres se nos ha negado agencia epistémica, que esto me llamó mucho la atención y me gustó mucho, que nunca había escuchado sobre tener agencia epistémica, que tiene que ver justamente con poder producir conocimiento, por los esfuerzos justamente que hicieron desde la mayoría de las áreas para intentar, las áreas del saber y del conocimiento que estaban validadas, para intentar justificar la inferioridad natural que tenemos las mujeres en relación con los hombres. Entonces, ahí también opera una discursividad vinculada a que la ciencia es objetiva, es neutral, que el investigador no toma tanta posición en esa cuestión larga que es la investigación, y choca con la idea de que justamente las mujeres somos seres irracionales, pasionales, emocionales, entonces no estamos capacitadas para construir ciencia. Entonces, hay una idea de ir perforando esa idea homogénea sobre que la ciencia es objetiva, ¿no? Porque justamente viene a cuestionar eso la epistemología feminista. Entonces, frente a la masculinización de la ciencia, va a surgir la epistemología feminista, también como una reflexión políticamente motivada sobre la producción de conocimiento como proceso y como producto. Y ahí la epistemología feminista se va a caracterizar, digo, la epistemología feminista como un campo de saber, tiene ciertas características. Una es entender que todo conocimiento es conocimiento situado, ahí se refleja la posición del productor de conocimiento en determinado momento histórico, con cierta contextualidad sociocultural, económica, podemos decirlo también. Entonces hay que entender qué es lo que venían diciendo, que el conocimiento es conocimiento situado, o sea, no podemos prescindir de los contextos que nos atraviesan como investigadores. Otra de las características es que la legitimación del conocimiento depende de las relaciones de poder, y no tanto con la ecuación empírica, sino que hay un entramado que es patriarcal y que tenemos que dar cuenta de eso. O sea, no es que seamos malas investigadoras, digo, un ejemplo, yo cuando lo leía lo imaginaba eso,
sino que hay un entramado de poder y de jerarquías que validan o no el conocimiento. Y por último, otra de las características es la denuncia que tiene la epistemología feminista de un sesgo que es sexista y, como decía Sophie, que es androcéntrico en la producción del conocimiento científico. Esa es una de las denuncias que va a hacer la epistemología feminista. Entonces, hay algunas autoras que coinciden en que hay 3 sesgos androcéntricos en la ciencia. Uno es el sesgo del investigador, comprendiendo también que decidir qué investigamos es una decisión y es un acto político. El segundo sesgo es el de la realidad observada, el recorte que decidimos hacer a la hora de investigar. Y por último, el sesgo de las categorías analíticas, por ejemplo, que decidimos llevar a cabo cuando investigamos. Y finalmente lo que hacen las autoras como conclusión es sistematizar la actitud del feminismo con la ciencia desde el campo del saber de la epistemología feminista. Entonces plantean que hay una doble relación porque, por un lado, la relación es constructiva en tanto y en cuanto la ciencia nos ayuda a comprender justamente todas las cuestiones sexistas, androcéntricas, patriarcales, o sea, las condiciones en las que operan esas lógicas, que justamente es fundamental para generar, dicen las autoras, programas de investigación en todas las áreas de la ciencia. Y por otro lado, se establece una relación crítica porque justamente se van a señalar los sesgos androcéntricos y sexistas en la ciencia y entendiendo la ciencia como actividad y también como producto. Que esto me resonó mucho respecto al trabajo que hicieron algunas de las compañeras el año pasado, indagando sobre los programas y la bibliografía que leemos en nuestras disciplinas. Bueno, es un texto que me gustó mucho, es simple, como dijo Vicky, pero invita a una reflexión personal, o sea, más allá de una cuestión profesional y demás, es también, bueno, ¿qué es lo que hace que nosotras investiguemos lo que investigamos? ¿Cuáles son las motivaciones personales que nos llevan a eso? Y también reparar en lo contextual. Digo, es muy importante y a veces se pierde de vista. Bueno, no puedo dejar de decir que estamos en una situación donde no se está cumpliendo la ley de financiamiento universitario, hay una precarización de las mujeres, una feminización de la pobreza. Entonces, también en estos contextos, ¿qué elegimos investigar y por qué eso también es un acto político? Me parece que es muy importante y también para no ser tan hostiles con nuestras decisiones. Nada, yo sugiero la lectura y me dieron muchas ganas de seguir leyendo todo el libro. Eso creo que es todo. No sé si hay que decir algo. Gracias, Sofi. Ahora igual conectamos con el otro capítulo, que es de ese mismo libro, pero bueno, si alguien, o sea, lo puedo escanear todo el libro, porque lo tengo, me va a llevar un tiempo, pero eso, yo me lo compré, así que está a disposición. Creo que está muy bueno lo que decís esto, ¿no? O sea, por eso me parecía bueno traer estos temas para este primer encuentro, de también cómo nos interpela a nosotras en nuestra propia práctica de investigación, ¿no? Y esto que vos decías, yo me lo noté, ¿no? Dicen, bueno, no es una continuidad, ¿no? La epistemología feminista no es una continuidad, sino que plantea una ruptura, ¿no? Con la filosofía de la ciencia más tradicional, ¿no? Y yo, para como no robar tiempo e ir enganchando, después si quieren después podemos hacer como más debate. Dentro de este mismo libro está ese capítulo, que es el capítulo 15 de Ana Laura Rodríguez Gustá, que trata específicamente sobre metodología feminista para las ciencias sociales, que me parece que Fer, ¿no? Leyó ese capítulo. Así que Fer, te doy
la palabra. Yo leí me pasó un poco lo mismo que dice Sofi, leí ese capítulo que es como muy cortito, muy dinámico e interesante, y dije, ay, no quiero leer más. Leí este otro que acaba de presentar Sofi, y leí otro que quería recomendar también, porque fue el que me dio ganas de leer después a Harding, el que presentó la otra Sofi, que es como que ordena un montón la discusión que plantean Harding y Haraway de epistemologías críticas feministas, breve aproximación a las teorías sobre una ciencia sucesora en Harding y Haraway. Y que me parece que es muy claro como introductorio, por ahí para leer antes del que leyó Sofi, que ahora yo tenía ganas de leer ese, que me parece que es también muy dinámico y como muy bien planteado y contextualizando esa discusión como para después meterse de lleno en un texto de la propia Harding, que por ahí es más complejo y está escrito desde otro lugar. Así que primero quería recomendar esa lectura que no estaba en las elegidas. Y el capítulo que leí primero, Ciencias Sociales y Humanísticas, algunas herramientas de metodología feminista para la acción social, que ya como herramientas de metodología feminista me hizo medio ruido, y esto que decía Sofía al principio, ¿no? De una discusión que planteaba entre epistemología, qué es epistemología y qué es método, que por ahí está planteado lo que planteaba la primera Sophie del texto de Harding, ¿no? Y bueno, como que el texto es muy cortito y muy como abocado a un método en específico, que es este método de la investigación-acción, que tiene que ver como con la investigación y la práctica, y que me parecía medio como que, como empecé con ese texto, me pareció que le faltaba mucho contexto de qué hablamos cuando hablamos de epistemología feminista, y como una mirada muy femenina, en algún sentido, como bueno, por ahí es un capítulo, digo, empezar por ese capítulo por ahí es muy parcial, pero es como, bueno, la práctica es femenina, porque somos más prácticas, porque estamos más acostumbradas a tener una intervención más desde lo personal y lo afectivo, ¿no? Como que me parecía que me hacía ruido lo de metodología feminista y no hablar de epistemología, ¿no? Que tiene que ver con esto que planteaban las Sofis de discutir qué estudiamos, cómo lo estudiamos, por qué conocemos con esta mirada, y si entendemos que las ciencias son androcéntricas, si no cuestionamos esa primera manera de mirar, vamos a tener una metodología necesariamente androcéntrica. Entonces, es necesario cuestionar la forma en cómo conocemos para construir herramientas que puedan tener otra mirada. Bueno, lo leí hace varios días y ya me olvidé un poco cómo venía la mano del texto de Rodríguez Gustá, pero empieza con esto de qué es la investigación feminista, algunos criterios, y entonces dice, es muy práctico, ¿no? Entonces ya ella plantea, bueno, vamos a hacer investigación feminista. No está preguntándose por qué no hay ciencia feminista, sino vamos a hacerla. Y entonces dice que para tener una metodología feminista es necesario como 3 métodos o 3 herramientas que tienen que ver con la inclusión de preguntas de investigación plasmadas en temáticas feministas, que es lo que decía Sofía al principio, ¿no? Estudiar las problemáticas que nos atraviesan a las mujeres. 2, utilizar métodos participativos y flexibles, como que son las herramientas del acervo cualitativo, y a mí eso ya me hace ruido, porque para mí no tiene que ver con los métodos, tiene que ver con las preguntas. Podés utilizar métodos cualitativos, flexibles, y no ser feminista, ¿no? Y esto que también planteaban las dos Sofis en sus presentaciones, de tener un interés, ¿sí?,
en modificar las condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces, un poco reconocer que la ciencia tiene una posición y la situación, esto de la situación de la posición del investigador y de la investigadora, y que el interés debe ser modificar las condiciones de desigualdad. Que a mí también me hace pensar en un posicionamiento como medio naif, porque no todos los científicos tienen un interés en modificar las relaciones de desigualdad. Es más, la ciencia muchas veces surge de los sectores de poder que no tienen interés en modificar las condiciones de desigualdad. Entonces, como que poner el interés de modificar las condiciones de desigualdad como un requisito, no sé, me generan ciertas dudas. Entonces, bueno, para transformar la realidad social y generar verdaderos cambios de género, dice, la investigación científica debe conjugar estos tres herramientas y, además, generar la participación de las mujeres. Y habla del método de investigación, de la perspectiva de la investigación-acción, como con dos ejes que son relevantes, que son recuperar la voz de las propias mujeres, que deben ser el centro de nuestro interés cognoscitivo, y generar procesos reflexivos, que eso es la investigación-acción también, es el paradigma de la forma de plantear una investigación en el marco teórico de la investigación-acción, que no necesariamente eso es feminista, ¿no? Como que a veces también me parece que como que forzamos algunas discusiones o no sé si se fuerzan, si son forzadas, pero bueno, como que la investigación-acción no necesariamente es feminista. Bueno. Y la idea también de que estos procesos reflexivos deben devolver, ¿no? Con el diálogo, deben devolver a la comunidad investigada su conocimiento, también se para desde ese lugar la herramienta de la investigación-acción, de devolverle a la comunidad que uno investiga, no solamente sacar el conocimiento de esa comunidad, sino tener un proceso de construcción conjunta de ese conocimiento, devolverlo, tomar la propia voz, ¿no? Bueno, que esto de la propia voz tiene que ver con el planteo de Harding y de Haraway, ¿no? Que el universo social de investigar no es autónomo y no es externo a las personas que investigan, ¿no? Que el investigador, la investigadora, forma parte de esa comunidad investigada, que los sujetos son actores reflexivos con capacidad de modificar esa propia realidad y que es fundamental recuperar sus voces, sus distintas interpretaciones sobre lo que les sucede, etc. Entonces, ella menciona 3 herramientas de trabajo, habla del diagnóstico participativo como un método clave de la investigación-acción, que en general toma como 3 ejes fundamentales, que son trabajar sobre el análisis de la división sexual del trabajo, del control y acceso a los recursos, del alcance y el grado de la toma de decisiones, ¿no? Y entonces explorar de manera crítica esos 3 ejes con un diagnóstico participativo es como una de las herramientas que se destacan en la metodología de la investigación-acción. Las producciones narrativas como otra de las herramientas como que se destacan, que tiene que ver con expresar por escrito las experiencias y las vivencias de las personas que participan de ese problema de investigación, de ese proceso de investigación, que es una creación híbrida entre investigadores y participantes, y la sistematización de experiencias de grupos de mujeres y movimientos feministas que muchas veces demandan esta colaboración
investigadores e investigadoras para ordenar sus propias historias. Y bueno, como otro eje de las herramientas que propone Rodríguez Gustá como relevantes en la metodología de investigación-acción. Y entonces dice que la investigación feminista rompe con la falsa distancia entre el objeto de investigación y la investigadora, que eso sí me hacía pensar por ahí en mi proceso. Yo estoy, para las que no estuvieran en la reunión inicial de este año, yo comenté que estoy empezando a hacer mi tesis de maestría y que voy a investigar un proceso del que yo fui parte. Y esto es un tema, ¿no? Si se puede, si voy a poder correrme del lugar que atravesé y que además es lo que me motivó a hacer una maestría de género y es lo que me motivó a hacer una tesis que es bastante arduo, es lo que me motiva y yo misma me lo cuestiono, ¿no? Como también una mirada muy introyectada de la ciencia androcéntrica que comentaba Sofi, ¿no? De cómo una no puede investigar tan conmovida con la situación, como que hay que tener una objetividad absoluta con el objeto de estudio. Entonces, son preguntas que yo me hago desde mi propio pensamiento de ciencia que he mamado en la carrera de ciencia política, ¿no? Que de alguna manera nos hacen creer que la ciencia que vale es la androcéntrica. Y es muy difícil después desarmar esos conceptos, ¿no? Porque toda esta teoría, como compartían las chicas que se presentaban en el chat estos días, no hemos visto nada en la carrera de ciencia política de esta mirada, ¿no? De una en el medio de este proceso, inclusive cómo ser estudiante de ciencia política en este contexto, y siendo una estudiante mujer o del conjunto de la diversidad, ¿no? Bueno, pero todos estos textos también me engancharon porque es como que, bueno, vas también tomando herramientas para decir, sí, puedo estudiarlo, puedo estudiar esto que me conmueve, que también tiene un vínculo de afecto, que hay en otro texto, habla de la afectividad, ¿no? De la investigación también. Entonces, romper con esa falsa distancia entre el objeto de investigación y la investigadora. La posición y condición de quien investiga influye en la interpretación de los resultados y no lo neguemos. Y no lo neguemos, no nosotras, que no neguemos que la investigación feminista ve eso. No neguemos que la investigación androcéntrica hace eso. Que hay un impacto de la investigadora sobre lo que se investiga, que es necesario ser vigilante de las propias prácticas, ¿no? Que implica un esfuerzo y una conciencia, que también implica trabajar sobre estas relaciones de jerarquía que existen entre los investigadores y los investigados, ¿no? Hacer presente esa relación de poder, y que la reflexividad permite visibilizar estas relaciones de poder y habitar esos espacios de investigación-acción de manera conjunta. Y unas consideraciones finales que hace Ana Laura, que tienen que ver con que dice que plantea dilemas, ¿no? Que son dilemas de la investigación-acción feminista, que destaca el compromiso ético y científico de las investigadoras con su grupo investigado, y que hay que generar conocimiento conjunto y en colaboración estrecha entre investigadoras e investigables. Y bueno, a mí como que todo esto también me hacía pensar que a veces, en esto que decía al principio, como que a veces me parece que se esfuerza, es como un forzamiento que veo por también hablar de feminismo en todo, que
pero que también lo decíamos acá, ¿no? Antes, que haya mujeres en investigación tampoco quiere decir que sean feministas. Entonces, más mujeres y más diversidad está buenísimo, pero no es eso. Y que me parecía que esa distinción no está clara en los textos. No lo leí claramente, eso. Y que las metodologías participativas tampoco necesariamente son feministas, que tampoco lo vi eso en el texto, ¿no? Y me parece que eso. Gracias, Fer. Sí, acá yo creo que es como vos decís, no necesariamente estas herramientas son solo propias de una investigación feminista, pero ella es como que las sugiere, como que bueno, que si alguien quiere hacer investigación feminista, estas son buenas herramientas de esta investigación-acción, que también, de nuevo, yo no sé si en método 1 se ve, pero al menos en método 2 no lo vemos, que es esto de la investigación-acción. O sea, no sé, chicas las que están ahora en la carrera, al menos en el viejo plan de estudios no lo vimos, creo que en el nuevo plan me parece que tampoco está, ¿no? De a qué nos referimos con esto de la investigación-acción. Entonces creo que también son metodologías no necesariamente feministas, pero sí que la ciencia tradicional no las difundió mucho, ¿no? Son como de otra ola, ¿no? Estas metodologías de investigación-acción. Y esto, ¿no? De que efectivamente no son objetos de estudio lo que estamos estudiando, sino sujetos, y que estos sujetos también producen conocimiento, como que hay un reconocimiento, ¿no? De estas personas investigables, como decía Fer, como, bueno, que por eso también las tenemos que incorporar con sus criterios, con sus opiniones en nuestro proceso de investigación, ¿no? Que eso es, en esto de las... acá las tres, los diagnósticos participativos, la producción narrativa y la sistematización de experiencias, a lo que apuntan es a incluir a estas personas también para que nos den su opinión. Por ejemplo, a mí me parecía algo muy loco, no sé, cuando estuve allá en España, que habíamos hecho mesas participativas era sobre sistemas de cuidados, año 2023, en las mesas participativas había gente de la academia, no sé, del sindicato de trabajadoras domésticas, como que bueno, de distintos grupos, y claro, y las minutas después y todas las conclusiones que se armaban después de las mesas participativas, después se circulaba a quienes habían participado de las mesas para que den sus opiniones, si están de acuerdo o no con lo que quedó por escrito, si quieren sumar algo o no. Digo, esto no es algo propio de todo proceso de investigación, ¿no? Que es incluir la opinión de quienes habían participado, por ejemplo, o esto, Ana Laura Rodríguez Gustavo lo dice como, bueno, de revisar como la versión final de la investigación, ¿no? A ver si están de acuerdo o no, si agregarían algo, como esto, incluir la voz de esas personas también, ¿no? Que es algo que no lo tenemos tan aceitado tampoco, ¿no? Y creo que es algo que podemos, estas cositas yo creo que son herramientas que quizás podemos ir incorporando, ¿no? Como esto de pequeños cambios que podemos hacer. Bueno, hay una larga fila de Sofis, que aparte se sumó otra Sofi más al grupo, entonces ya son 4 Sofías, o sea, de distintas generaciones, aparte, así que era un nombre de moda, y Ali ahora también, o sea, bueno, está Sofi Pérez, después Sofi Rodríguez y después Ali. Sí, lo mío cortito para contarles que en el profesorado de Ciencia Política hay un seminario de investigación que es sobre la práctica docente y es una materia obligatoria del profesorado que es sobre investigación y teníamos este mismo texto para la bibliografía, por eso no dudé en anotarme porque dije, bueno, lo leo una vez pero me sirve para 2 cosas. Y tienen esta perspectiva de la investigación-acción y del feminismo, son muy piolas. Yo les puedo compartir alguna de la bibliografía o le muestro a Vicky el programa para que me diga, bueno, esto nos puede servir para acercarlo al grupo. Sofi 2. Bueno, Sofi 2 de 4. No, yo quería como también poner una pregunta, que en realidad no tengo la respuesta claramente, pero digo, es como para
decir algo sobre las cosas que no le cerraban a Fer, que me parecen como muy importantes también decir qué es lo que no nos cierra de los textos o incluso cuestionarlos a los textos. Para mí, los textos que nos propuso Vicky son muy innovadores, o por lo menos para mí, y además es un desafío justamente por parte de las autoras de haberlos escrito, de haber investigado sobre eso. Digo, hay que subsanar todas esas áreas de vacancia en las que nunca estuvimos. Entonces me parece súper valioso. Y la pregunta que tengo para poner es, ¿cuál es la distinción que hace que una investigación sea o no feminista? ¿Qué es lo que hace que nuestro trabajo sea feminista o no lo sea? Porque todas estas cuestiones que enumera Fer, no sé si son feministas o no. Y lo pienso también en otro tipo de investigaciones. Yo lo pienso en mi caso como, bueno, ¿qué es o no hacer como un acto de justicia o de reparación histórica con sujetos históricamente subalternizados, como, bueno, los indígenas, por ejemplo, en mi caso? Entonces yo pienso mujeres, indígenas y un montón de grupos subalternizados históricamente. ¿Cuál es como mi aporte para esa distinción? Que obviamente es un proceso largo, hay que seguir leyendo, hay que seguir preguntando, hay que seguir escuchando. Pero esta pregunta por la distinción me hace mucho ruido, también por la producción misma. O sea, ¿qué elegimos llevar a un congreso? ¿Qué elegimos escribir? Todo, o sea, todo también lo que hace a una mente tan neurótica como la mía. Pero digo, todas las preguntas que pasan cuando una intenta hacer otra cosa distinta. No sé si se entiende lo que planteo, me parece que sí, porque hay muchas que estamos en lo mismo, me parece. Y también que es una pregunta feminista, creo. Sí, Sofi, esto es lo que vos decís de la revisión propia de nuestra práctica, que aparte es algo que también decía Fer, esto de como o que yo interpreté, quizás ibas a este punto, es como una recontrapresión también, porque nos estamos presionando por hacer buenas investigaciones que además sean feministas, que no caigan en los sesgos, que no caigan en Entonces es una cantidad de presiones y de también mandatos en algún punto que hay que cumplir, que tenemos una sobreexigencia mucho mayor que quizás varones en la academia, por ejemplo, ¿no? Pero esto es como que lo pienso a partir de lo que fueron planteando. Ali, vos, adelante. Bueno, también voy a tratar de ser cortita para seguir escuchando al resto. No, a mí me venía cuando leí el texto de Ana Laura, que yo no lo había leído, sobre todo por la herramienta de investigación. A mí me retrotraía a un tipo de herramienta muy propia de disciplinas que están muy cercanas, como la psicología social, la antropología, que por el desarrollo disciplinar de las carreras, que tienden siempre hacia la especificidad y a la no interdisciplinariedad, cosa que queda bastante puesta en evidencia con lo que comentaban ustedes, se tiende a pensar que son como campos de producción de conocimiento independientes y que no se conectan entre sí. Dentro de la psicología social, dentro de la antropología, hay la técnica de investigación que sobre todo viene de trayectoria latinoamericana. Ustedes a Paulo Freire lo conocen como el papel higiénico, que se llama la investigación acción participativa, que es exactamente igual que es lo que propone Ana Laura. Y ahí me venía esto que decía Fernanda, perdón si mal interpreté, que esta cosa de como que no todo la resonaba como una herramienta feminista. Me parece que tiene que ver de ahí, me parece que Ana Laura extrajo de eso, pero teniendo como eje el prisma
una cosa que puso Sofía Rodríguez, no sé si 1, 2, 3, 4, que tiene que ver con esto, con que la perspectiva feminista y hace la perspectiva de género, hace hincapié en las relaciones asimétricas, o las relaciones desiguales, esa estructura de poder que se constituye en las relaciones, o que ubica a varones y mujeres en lugares distintos, en lugares asimétricos y desiguales, es una relación de poder. Lo que viene a develar como propuesta filosófica la IAP, y en este caso muy en paralelo con lo que venía planteando Ana Laura, es que precisamente estas herramientas, al utilizarlas, nos permiten develar estas estructuras, en donde hay dominantes y dominados, digámoslo, bajo el paradigma latinoamericano de la acción participativa. Lo que tiene la herramienta de la acción participativa es una cosa muy propia de esta corriente latinoamericana, de dejar de importar conceptos, epistemologías, sobre todo de Europa, que no permiten develar, que no permiten la liberación en sus términos, que no permiten reconvertir esa relación opresores oprimidos. ¿Por qué? Porque siempre terminamos utilizando esta cosa que es la herencia de los conceptos que nos dejó la colonización, como concepto de Estado, nación. Bueno, la epistemología es un cúmulo, la epistemología tradicional positivista es un cúmulo de importación de todos esos conceptos. Entonces, ¿cómo pretendemos desfuncar, contrarrestar esas relaciones asimétricas si vamos a seguir utilizando esas herramientas? La investigación, acción participativa tiene esta propuesta filosófica detrás que dice: las personas que son objeto de nuestra investigación tienen que estar activamente definiendo el problema que les acucia como comunidad, como universo. Me parece que el planteo de Ana Laura va por eso, por utilizar un instrumento de investigación que no es específicamente feminista, pero que comparte con el universo feminista que el centro es la relación asimétrica entre un opresor, en este caso el varón cis heteropatriarcal, y la mujer. Hay una cosa que yo rescato y que conecto, ¿no? Con esas cuestiones y la duda de, creo, no sé si era de Sofía, que esto que decía Martínez y Moreno, que los 3 niveles de análisis, ya sea el teórico, el metodológico y el técnico, están muy interconectados. Entonces, el posicionamiento teórico te va a llevar también, te va como el andarivel cuando vos estás nadando, te va a acompañar a elegir una determinada metodología y una determinada técnica, lo que no quiere decir que haya una correlación unívoca, pero digamos hay una cosa más de afinidad lectiva, ¿no? de vinculación. Nada, y lo último que no encontré en ninguno de los textos es esto, como que se menciona pero no se menciona tanto, esta cosa de que dentro del campo de investigación y dentro del campo del universo de análisis no hay lugar para la producción de subjetividades, o no hay lugar para el estudio de la producción de las subjetividades. Y esto que tiene que ver con lo que decía Fernanda y con lo que decía Sofía, ¿no? Seré capaz de llevar a cabo la producción de subjetividades, y esto tiene que ver con ir desbancando el predominio positivista o los resabios de las lógicas positivistas, tiene que ver con esto, darle un lugar epistemológico fuerte a la dimensión de la subjetividad, como ámbito de estudio en sí mismo, pero también como un espacio que está interpelado por las lógicas y las dinámicas de poder y demás. Y basta. Gracias, Ali. Gracias. Yo creo que tenemos que,
necesitamos hacer la parte 2 de todo esto, pero ya que tenemos estos últimos 20 minutos, quizás nos extendimos hasta 10 también, así Agustina y Sol tienen tiempo también, estos 10 minutos cada una, para contar, ya adentrándonos y con esta pregunta que hacía Sofi, que era, bueno, ¿qué hace entonces que una investigación sea feminista? ¿No? Como que es esta gran pregunta de la que tenemos respuestas, no tenemos respuestas. Bueno, yo creo que estos dos textos que nos quedan un poco intentan responder a eso, ¿no? Uno de los textos reconociendo más, bueno, cuál es esta metodología no sexista, ¿no? Que, como decía Ali, en estos 3 niveles, en el nivel teórico, metodológico y en el técnico, bueno, qué cambios, ¿no?, podemos incorporar ahí para evitar esas formas de sexismo que tiene la ciencia. Y después, por otro lado, que es el de cuestionando la perspectiva de género en la investigación, bueno, qué preguntas, qué cuestionamientos nos podemos hacer para verificar si estamos haciendo una investigación que sea feminista o no, ¿no? Como que estos son los dos como un poco más prácticos. Bien, si quieren vamos con el de Díaz Martínez y Dema Moreno, el de metodología no sexista, que ahí no me acuerdo si era Sol o Agustina. Yo. Perfecto. Claro, yo estaba escuchando y yo solamente leí este texto porque llegué a y no estoy a full un poco con la facultad. Pero claro, un montón de cosas que decían, estas dos autoras los retoman. Entonces estaba como todo el tiempo organizando, a ver, bueno, ¿qué digo? Porque en realidad ya todo lo dijeron. Obvio que todo eso, estos 7 sesgos que retoman de una señora que tiene un nombre acá, Marguerite Eichler. Eso es lo que más así, pero después eso, retoman, bueno, hacen como una diferencia entre sexo y género, que dicen, porque hacen como todo un recorrido también un poco histórico, que habla, bueno, que estaba, sí, el sexo estaba presente porque, bueno, había diferencias físicas entre mujeres y hombres, pero claro, aparece el género que dice, no, esto es una construcción social en realidad, y que esas diferencias físicas existen, pero también hay como toda otra cosa que se le asigna roles y tienen diferentes sí, bueno, comportamientos por cómo son criadas estas mujeres o estos hombres. Y bueno, también eso, dice que a partir de que se toma el género como una dimensión analítica, se abre un nuevo paradigma en todo lo que es la ciencia, entonces se abren un montón de dimensiones diferentes que antes no habían sido vistas porque no se tenía el género como algo que importaba en cómo hacer ciencia. Y bueno, habla también del conocimiento situado, que mismo el investigador o la investigadora no habla desde la nada, sino que mismo trae preconceptos y que también, bueno, creo que en esto que hablaba Fernanda, que ella en su trabajo de maestría, no quiero asumir nada, pero acá hablaban, claro, que es como, aún tomando un tema que no sé, te incumbe o te interpela, como que dice, aún así hay que hacer necesarios y explícitos esas cosas y se puede hacer investigación igual, nada más que teniendo en cuenta, bueno, mira, yo parto de este lado, acá estoy situada y está bien, desde acá lo hago, que no está mal, sino que hay que eso, como tener conciencia de dónde estamos parados y desde dónde partimos, que el contexto lo es todo. Y bueno, los sesgos sexistas que están en las investigaciones es el que ya mencionaron, androcentrismo, que hay varias como modalidades o casos en los que eso ocurre y mencionan y dan ejemplos. Por ejemplo, el punto de vista o marco de referencia masculino, que es eso, que se toma al caso masculino o las experiencias masculinas como algo universal.
En las conclusiones se concluye que, sí, bueno, esto es generalizable para toda la población. No, las mujeres, si tienen otras experiencias, bueno, no sé, serán cosas más banales, más triviales, pero en realidad lo importante son las experiencias masculinas. También, bueno, ginopía, que dice que toma desde la miopía, que es como no ver. Bueno, ginopía es como no se ven a las mujeres, no se las toma en cuenta, se las ignora. También, bueno, la sobrevaloración, todo dentro de una misma cosa, que es el androcentrismo, que se da más peso a los intereses masculinos que a los femeninos, misoginia en general, y, por ejemplo, en temas donde sobre violencia y donde las mujeres son víctimas, no, se les pone en realidad, se da como vuelta y es como que las víctimas son víctimas porque se dejan, y entonces, no, son las culpables en realidad. Se da vuelta la situación. Después otro sesgo es la sobregeneralización. Son todos igual, o sea, están como delimitados 7, pero en realidad yo veía mientras leía, decía, es como todo está en realidad un poco interrelacionado, porque androcentrismo yo creo que lo ponen como primero, pero en realidad cruza todo. Entonces, bueno, eso, la sobregeneralización, que se toma algún género en específico y se generalizan las conclusiones. La insensibilidad de género, que es que ignorar que el género o el sexo tiene como un peso importante en las investigaciones, o también un caso que decía era que en investigaciones y eso no se ofrezcan datos desagregados de género, que a mí me pasó, estoy haciendo el taller de opinión pública y estábamos planteando una cosa de brecha de género en ciertas cosas, y hay un informe de un observatorio que además yo soy voluntaria, que claro, en los informes no te desagrega por género. Entonces, capaz es cierto que ellos vieron en las conclusiones que no había diferencias, pero lo raro era que ni siquiera te daban la chance de ver si había diferencias o no. Y los informes no son de hace 40 años, son de ayer y siguen sacando. Entonces, nada, estábamos con mi compañero de grupo diciendo, no puede ser, o sea, nada, entonces estamos tratando de hacer un trabajo sobre eso, pero bueno, justo leí y digo, ahí está, las dos autoras, esto lo escribieron en 2013 y digo, pero parece que lo escribieron ayer, aunque no parezca, porque es eso, no lo podía creer. Después, bueno, doble rasero, que al principio dije, no sé qué significa esto, y es básicamente como medir o evaluar conductas o situaciones idénticas para ambos géneros o sexos con criterios diferentes. Y lo que habla es que en realidad esto, hay veces que para garantizar la igualdad y como el estudio igual en ambos géneros, tenés que usar diferentes métodos para estudiar y que nos permitan averiguar eso, cómo el género influye, porque no siempre de la misma manera podés llegar a eso, las diferencias de género. Después, bueno, también propio de su sexo, dice, que es dar por sentado, o la naturalización de que hay cosas que son de tal o cual género. Bueno, que no me acuerdo quién lo mencionó, pero asumir que las mujeres son las responsables del cuidado del hogar, de los cuidados en general. Después también, bueno, analizar a los dos géneros como categorías separadas directamente y no verlas como una misma cosa que tiene nada, una subdivisión, pero en realidad no es que hombres por un lado, mujeres por el otro, no se pueden investigar juntos, sino que al contrario, o sea, se puede hacer
en conjunto alguna investigación y desagregar, porque bueno, es importante hacer la diferencia, pero no necesariamente es algo así tajante. Y después uno que era como, me llamó la atención porque veníamos todos de una misma línea y habla, el último es familismo, que habla que cuando se estudia como familias, grupos familiares en general, y se toma comunidad a la familia, no se desagrega qué integrantes en específico hay en cada familia. Entonces, se toma como en general y capaz adentro hay diferentes personas, diferentes géneros, con diferentes problemáticas que viven en el día a día, que eso, normalmente se lo toma como una unidad y ahora si hay 2 mujeres, un hombre, 3 mujeres, 2 hombres, como no toman en cuenta el género, que estaría interesante saber, además de, bueno, familia, pero ver cómo la compone. Y después, bueno, también retoman mucho a Harding, que esto de que en realidad no hay no hay una metodología quali quanti, que es como la ideal para estudiar cosas feministas, sino que lo importante es que el marco teórico, o sea, que la postura feminista o con perspectiva de género, lo importante es que abre en el marco teórico un nuevo espacio para nuevas preguntas, nuevas hipótesis, que van a guiar el proceso, pero en realidad después cómo eso se lleva a la práctica, si es por cual y por cuanti, eso no es lo que cambia, y bueno, estas autoras dicen eso, o sea, ellas remarcan eso, dice, bueno, que hay como un debate, si es que lo cualitativo es lo más ideal, pero dicen que en realidad eso es como bastante... usan, ¿cuál es la palabra que usan? Porque, bueno, no sé, no la encuentro. Pero como un tanto excesivo el debate ese, que es como ya ir muy minucioso a algo que en realidad capaz con cuantitativo también se estás perdiendo, o sea, perdón, haciendo cosas cualitativas te estás perdiendo a hacer de dimensiones cuantitativas que también van a aportar a la academia. Eso, básicamente. Pero bueno, me gustó mucho leer el texto y ya como que lo iba recordando todo el tiempo porque retoman básicamente todo. Entonces, además está muy bien ordenado. Me gusta cuando los textos son así, que tienen subtítulos, todos. Así que nada, eso. Gracias, Sol. Bueno, qué bueno que te pudiste sumar hoy, porque justo el taller de OP es los sábados a la mañana, Sí, que Sofi también está, Sofi Cerruti, también está Sí, en yo el también, taller de somos OP. compañeras. Claro, sí, son me di compañeras. cuenta cuando vi el nombre. Sí. Entonces, bueno, por eso lo hicimos a la tarde. Pero bueno, esto es un poco vinculado a lo que preguntaba Fer antes y lo que planteaba Fer. Bueno, en realidad no es una cuestión de qué metodología usemos, sino qué preguntas nos hacemos, que es un poco a lo que va a estar como en la conclusión, ¿no? Este debate entre lo cual y lo cuanti, que siempre se asocia que lo cual y sería más feminista, en realidad va más allá de lo cual y lo cuanti. Después vemos qué estrategias, qué herramientas, qué técnicas de investigación utilizamos, ¿no? Pero y esto, ¿no? Que algo que dicen ellas es esto de que tiene que tener un componente crítico y transformador, ¿no? Como esto, de nuevo, como hacia la acción, ¿no? Lo transformador de, bueno, a partir de nuestras investigaciones, a partir de esta producción del conocimiento, ¿qué efecto va a tener esta producción del conocimiento, ¿no? Tiene que ser un efecto que vaya en pos de mejorar las condiciones de estos grupos que han sido oprimidos históricamente, como... Bueno, eso, ¿no? Que es otra presión más, pero bueno, es un poco a lo que apuntamos también, digo, en las investigaciones, o en lo que había algo, no me acuerdo de cuál. Era el de Rodríguez Gustavo que les quería leer antes de que pasemos a Agustina, ya que es el último texto, pero que es como muy como guía para implementar en las investigaciones, que dice Ana Laura Rodríguez Gustavo, dice, al tener como norte la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, algunas investigadoras afirman que la metodología feminista transita espacios fronterizos entre la academia y el activismo, ¿no? Y esto de los espacios fronterizos entre la academia y el activismo, un poco lo vinculaba como con nuestro nombre,
del grupo de investigación, ¿no? Que es políticas públicas, ¿no? En cuanto a activismo, o sea, ya puede ser desde activismo de organizaciones de la sociedad civil, pero también activismo más desde el Estado, ¿no? Y el ciclo de charlas, ¿no? Que justamente nosotros hablamos esto de las feministas en los márgenes de la academia, era un poco con esta idea, ¿no? De que no sea una producción de conocimiento que se quede solo dentro de la academia y que no circule por espacios que están por fuera de la academia, como por ejemplo el activismo, las políticas públicas, ¿no? Que va con esto, ¿no? Este componente crítico y transformador, ¿no? Entonces es un poco a lo que idealmente queremos apuntar, ¿no? Bien, bueno, y el último texto, que es el de Bárbara Biglia y Nuria Berge-Vosch, bueno, este también es de la maestría en máster en estudios de género, y dice, bueno, este texto se enmarca en los proyectos fortaleciendo la rigurosidad metodológica en los estudios de género a través de aprendizajes internacionales, ¿no? Y como les decía, estas autoras son españolas, pero también tienen un capítulo en este libro de la UNR acerca de la incorporación de perspectiva de género en la universidad, han participado de seminarios también acá en Argentina. Entonces, bueno, ahora sí. Bueno, y gracias a Agustina, que es ingresante de este año y se anotó a leer un texto. Bueno, gracias. Yo hice un PowerPoint para compartir. Me encanta. Voy a ver esto. Que mientras hacemos esto del PowerPoint, Agustina también trabaja en una consultora, así que pienso para Sol y Sofía, ahora que están con taller de opinión pública, justo es una consultora que hace encuestas, digo, como para que piensen posibles también líneas de investigación y agrupamientos dentro del grupo, aprovechando que el tiempo es acotado, digo, está bueno aprovechar las materias en las que están cursando o los lugares en los que están trabajando también para ver si se les ocurren líneas de investigación. Bueno, ahí se ve, me dicen, por favor. A ver. Por el momento, no. No, a ver. A ver, ahora sí. Ahora sí. Sí, perfecto. Bien. Lo quiero poner en pantalla completa. Un segundo. Todavía no se ve en pantalla completa, ¿no? No, por ahora se ve como en la previa a la pantalla completa. A ver, ahí se está cargando. Ahora debería aparecer, sí, ahí está. Ahora sí, bien. Bueno, a mí me tocó este artículo, sí, como dijo Victoria, de Bárbara Biglia y Nuria Berge-Vosch. Es un artículo que es de la revista de Innovación e Investigación en Educación de la Universidad de Barcelona y surge a partir de un taller de las autoras. Y bueno, a mí también me parece siempre muy interesante leer un artículo y más cuando se tratan de mujeres, como ir viendo, bueno, la vida académica de cada una y poder darle cara a esos nombres. Que es como dijo ya Victoria, Bárbara es doctora en psicología por la Universidad de Barcelona, Nuria es doctora en Sociedad de la Información por la Universidad Catalana. Por el lado de Biglia, los temas centrales, ella es una académica muy reconocida tanto nacional como internacionalmente, se basa en temas de violencia sexual y de género, epistemología feminista y la identidad y roles de género. En cuanto a Nuria Bosch, ella es doctora en Sociedad de la Información, como había mencionado, y sus temas se basan básicamente en género, ciencia y tecnologías, movilidad internacional, diversidad y política familiar y políticas de igualdad de género. Este artículo surge del taller que imparten ambas, que se denominaba ¿Por qué? Y cómo investigar con perspectiva de género. No sé si le mencioné, pero este taller, el artículo, se publica en 2016. Surge a partir de este taller que pertenece a la unidad de género de la Universidad de Barcelona. El artículo es muy cortito, está muy bueno y se divide en 3 partes. Primero se habla sobre las diferentes epistemologías feministas, las diferentes corrientes. Solo mencionan 3. Y luego pasan al segundo apartado, que es recomendaciones legales. Ellas nos dicen que
la necesidad científica y social de repensar estas formas de producir conocimiento está reconocida por la mayoría de las instituciones internacionales y nacionales, y nos mencionan algunas. Y después pasa al tercer apartado, que es una guía de autoevaluación, que como dijo Victoria, sirve como un poco para poder llegar a responder la pregunta que había planteado Sofía, que es cómo sabemos cuándo una investigación es feminista, que no es más bien una guía de paso a paso, sino preguntas que nos permiten reflexionar sobre nuestra propia práctica investigadora. El primer apartado, como había mencionado, nos mencionan 3 corrientes, muy brevemente. La primera es el feminismo empirista, que acá tenemos a Campbell y a Han Levy. Básicamente lo que nos dice el feminismo empirista es que mientras más mujeres hayan en ciencia, eso tiene que ver con una mayor transformación de los espacios de producción de conocimiento. No critican los postulados positivistas, sino que más bien plantean la importancia de las mujeres como objeto de estudio junto a otros sujetos minorizados, porque para ellas estos sujetos tienen una posición epistémica privilegiada. Y también mencionan para las autoras la importancia que tiene recuperar la historia de las pioneras para que las mujeres sean reconocidas como sujetos capaces de producir conocimiento. Luego pasan a los conocimientos situados y parciales, que esto también lo que mencionaron las otras chicas, donde tanto mujeres y sujetos minorizados son necesarios para el debate, pero no es suficiente, obviamente, sino que analizan cómo el posicionamiento afecta al conocimiento. Ellas dicen que no hay que ver a las mujeres y estos sujetos minorizados como portadores de un saber menos corrompido, sino como unas de las voces necesarias en el debate colectivo para producir saberes. También mencionan a las feministas decoloniales, que nos dicen que nadie debe hablar en su voz, que los saberes subalternos tienen que ser valorizados y deben eliminarse las barreras para que estos saberes ocupen su lugar en los espacios de producción de conocimientos. Luego pasan a explicar también muy brevemente las escépticas postmodernas, donde así ya la crítica va más allá de todo y ya directamente pasan a criticar la ciencia positivista con el fin de desarticular las prácticas heteropatriarcales. Bueno, nos mencionan el replanteo radical que hay que hacer sobre la producción de conocimientos, con estos términos que les mencionaban al principio, de neutralidad, objetividad, racionalidad. Es como que replantear, reformular todo esto. Bueno, ellas mencionan el problema central que para ellas tiene que llevar adelante la investigación, que es las desigualdades sociales. Citan a Irina Bokova, directora general de la UNESCO en ese momento, que ella más o menos lo que dice es que o continuamos, continuamos como siempre y corremos el riesgo de deshacer el progreso que hemos tenido durante la última década, o usamos esta crisis como una oportunidad para crear sistemas más sustentables que promuevan la inclusión y pongan fin a las diferentes formas de marginalización. Esto trae el desafío porque interpela directamente a la investigación, que es la que debe producir conocimiento para favorecer la reducción de las discriminaciones y sus causas, y así como para apoyar la transformación social equitativa. Y esto va con el punto que había mencionado Fernanda, ¿no? Esta inquietud que tiene, que yo lo puse como una paradoja, si es posible enfrentar este reto desde espacios que justamente son los que reproducen las desigualdades en su propio seno. Ellas dicen que la necesidad de esta transformación de la ciencia tradicional está reconocida, sí, por varias instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. Menciona la Unión Europea con su programa Horizonte en 2020, donde tiene estos 3 principales objetivos: integrar la dimensión de género en los contenidos de investigación, equilibrio de sexos en grupos evaluadores, consultivos y expertos, que acá me llamó un poco la atención este uso de sexos y género como que los toman de manera indistinta. Y bueno, un seguimiento en todo el ciclo de investigación.
Después, en España, puntualmente, nos hablan del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que es extender la igualdad de trato y oportunidades al ámbito universitario, ¿no? Y ahí me vino a la cabeza el trabajo que habían hecho en el grupo, viendo los programas y la bibliografía que se ve en CP. Luego el conocimiento de la realidad para poder modificar las condiciones que propician desigualdades y visibilizar el papel de las mujeres. Ya en el tercer apartado, que creo como que es el más importante, que trata de respondernos a la pregunta que había marcado Sofía, ellas nos dan un material de autorreflexión y debate colectivo. Remarcan que no es como un guía de paso a paso, como un checklist donde uno puede ver, bueno, a ver si la investigación que estoy llevando adelante o que quiero llevar adelante es feminista, sino más bien son preguntas como que nos permiten autorreflexionar sobre nuestro proceso de conocimiento. Ellas lo dividen en 4 bloques. El primero es sobre la conformación de los equipos de investigación. Acá la sobre equidad de género, las condiciones laborales, las relaciones de poder, ¿no? Que esto lo mencionaba una de las chicas, no recuerdo quién, sobre las jerarquías que se dan. Y bueno, los procesos de decisión en el grupo, o sea, quiénes toman las decisiones en el grupo. Luego se pasan al diseño, es decir, cómo se define el tema, los objetivos y las hipótesis. El tercero es la implementación, es decir, si se considera perspectiva de género en la generación de datos y su análisis, y si se da visibilidad al trabajo que realiza cada una de las personas participantes, ¿no? Y luego termina con los resultados y la difusión, si es que usamos el lenguaje adecuado y no sexista al momento de difundir nuestro trabajo, si visibilizamos las contribuciones de las mujeres y las especificidades de género, y si la difusión es no androcéntrica. Acá me vino en este cuarto bloque, que me lo había anotado recién. Un segundo. En el cuarto bloque se pregunta si hay alguna persona experta en género y en caso de que la haya, ¿a qué género se adscribe? Esto me pareció muy interesante, ¿no? Para no caer en el binarismo de género. Después, cuando mencionaba a Victoria, ¿no? Hacer parte a quienes entrevistan, cuando hablaba de esa mesa donde hubo los sindicatos y las investigadoras y demás, las autoras nos dicen de que hay que ver cómo los distintos canales que se generan, ¿no? Para difundir nuestro trabajo se da de forma no androcéntrica y que llega a la sociedad en su conjunto. Como que ellas nos hablan mucho de eso y de hecho nos dicen que estas preguntas de autorreflexión está destinado a un público amplio y para las distintas disciplinas también, como que sirva para muchas disciplinas y que no se ancla en solo una específica. Después también hacen la diferencia y nos dicen que si bien en el último tiempo hay una proliferación de los estudios de género, hay una tendencia a considerar el género y a las mujeres únicamente como objetos de estudio. Y ella dice que hay que diferenciar entre metodología feminista, asumir una perspectiva de género e investigar sobre mujeres o temas asociados a lo femenino. Como que muchas veces el término género se hace muy popular, pero también se utiliza para desacreditar las propuestas epistemológicas, es decir, las propuestas que van a una crítica directa a los postulados de la ciencia tradicional. Así que bueno, solo eso me pareció un texto muy fácil de leer, muy bien ordenado, como dijo Sol, a mí también soy también de las que les gusta como que título, subtítulo, muy bien ordenado. Y las preguntas son muchas. Ella dice que también incluyeron preguntas de las participantes del taller. Ellas aclaran que lo hicieron con la autorización de las participantes. Y que bueno, es un material que continuamente puede estar en revisión porque se pueden agregar muchas preguntas, ¿sí? O reformular las que ya están hechas. Así que creo que sirve muchísimo, ¿no? Nuevamente me gusta mencionarlo como posible pregunta a lo que hizo, perdón, como posible respuesta a la pregunta que hizo Sofía, para saber, bueno, en qué camino estamos yendo al momento de adentrarnos en esto de hacer investigación feminista. Solo eso. Gracias, Agustina, súper completo. Gracias por la presentación. Si querés después me la podés compartir y la compartimos a las chicas también, así
si alguien quiere leer el texto junto con la presentación, como decía Agustina, son muchísimas preguntas las que hay en esos 4 apartados o esas 4 temáticas. Es un listado de preguntas enorme. Y dentro del 4, por ejemplo, en esto de, bueno, pensaba Sol, lo que decías de la publicación de resultados cuando no están desagregados por género, digo, más allá de que quizás no haya habido diferencias en ese sentido, como que es difícil muchas veces acceder a datos desagregados por género. Vamos a tener en agosto la charla con Mailén García, que es del Observatorio de Data Género, en el ciclo de charlas, que va a ser sobre esto, ¿no? La producción, de la importancia también de la producción de datos con perspectiva de género.